Dos mujeres cansadas de ese oficio de ir a un pozo a sacar agua. Veíamos también cómo encontraron ellas el descanso. Todo el proceso para ellas encontrar el descanso. Como cuando el Señor Jesucristo se encontró con la samaritana, vaya qué cosa tan rara, también estaba cansado y parece que de lo mismo. Estaba cansado de que no hubiera hermandad, que no hubiera armonía entre los seres humanos, en este caso los judíos y los gentiles. Entonces empezó el Señor Jesucristo con una enseñanza muy linda, hasta llevar a decir a la mujer samaritana: yo quiero de esa agua que usted está ofreciendo. Veíamos que el Señor Jesucristo ofrecía agua viva y que el que tomara de esa agua iba a ser una fuente en él de agua viva que saltaba para vida eterna. Pues los que han escuchado al Señor Jesucristo han querido beber de esa agua, han querido tomar de esa agua. Nosotros como iglesia debiéramos tener absolutamente claro si nosotros ya vivimos de esa agua, si nosotros somos una fuente o no lo somos, porque haciendo un poquito de énfasis en algo que nos dejó de tarea la hermana Jenny, era averiguar qué es una fuente. Y hay fuentes, hay pozos, hay manantiales, hay diferentes tipos de sitios donde hay agua. Hay unas como la fuente donde es natural que el agua nazca ahí y nunca deje de salir el agua, pero hay otros que son como pozos o cisternas que llaman, que no mantienen el agua, que solamente les cae el agua lluvia y como eso es hecho por el hombre ahí con cemento, con cosita y piedrita, el agua se filtra y se va el agua. Y dice por allá el Señor: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes cisternas rotas. Pues es lo que ha pasado muchas veces y lo que ha acontecido muchas veces con muchos hermanos. Hay hombres y mujeres que parecen cisternas rotas. No se les ve felicidad, gozo, esperanza, nada se les ve en su vida de creyentes, amargados, tristes, cargando una maleta, cargando el mundo entero encima, porque no han entendido que si se bebe de la fuente del agua viva, uno también es fuente de agua viva para dar a otros, para uno mismo y para los demás. Entonces, hablábamos con Jenny esta semana, un poquitico nomás, hablamos sobre el Espíritu de Dios, dónde se empezó a hablar, cómo se empezó a hablar. Y yo solamente tengo 2 o 3 cositas para mirarlas en el Antiguo Testamento, 2 o 3 versículos donde se nombra al Espíritu de Dios, donde hay un hecho evidente del Espíritu de Dios. No voy a tocar Génesis, yo voy a dejar quietico Génesis, solo otros eventos en el Antiguo Testamento en donde se nombra al Espíritu de Dios haciendo algo, haciendo obras. O sea, el Espíritu Santo no es nuevo, el Espíritu Santo no apareció de repente, ya venía mostrándose en el Antiguo Testamento, en casi todos los libros se mostró el Espíritu Santo con palabras evidentes, ¿no? Porque él estaba en todo tiempo ahí. De hecho, la Escritura dice que los profetas y los santos hombres del Antiguo Testamento hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y preguntaba Jenny, me preguntaba si toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no nos metemos a estudiar el Antiguo Testamento? A ver qué fue lo que habló el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero en ocasiones a uno le parece como que el Antiguo Testamento, si ya tengo el Nuevo, ¿para qué estudio el Antiguo, cierto? Pero dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué uno va y averigua y mira y descubre qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar? Es una invitación del Señor a nosotros y de hecho es muy bonito. Vamos a mirar Números capítulo 24. Solamente estoy abriendo un poquito, haciendo un preámbulo para la enseñanza de esta mañana, que no sé ni siquiera qué va a tocar la hermana, pero que va a tocar algo bonito. Números 24. Voy a mirarlo acá. Números 24. Del 1 en adelante.
Entonces, ¿alguien se acuerda de Balaam? El profeta ese un poquito codicioso. Bien, vamos a mirar un poquito lo que dice ahí. Dice así desde el versículo 1. Por fin Balaam, estamos todos en Números 24. ¿Sí? Bien, gracias. Por fin Balaam, dice ahí, por fin Balaam comprendió que el Señor tenía intenciones de bendecir a Israel, de modo que no fue a encontrarse con el Señor como lo había. Estoy leyendo una versión diferente, perdónenme, estoy leyendo una versión diferente. Voy a leer Reina Valera. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Número 2. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios sobre Balaam. Entonces tomó su parábola y dijo, y empieza a hablar el Espíritu Santo por boca de Balaam, a decir el deseo de Dios para el pueblo de Israel a través del Espíritu de Dios usando a un hombre. Claro ahí, si ustedes lo quieren leer, si lo quieren estudiar, eso está absolutamente clarito ahí. Bien. Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 11. Vamos a leer desde el 1 un poquito, una historia ahí que cuenta la Biblia sobre Saúl. Dice así la escritura: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de nosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Versículo 5. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Mire lo que pasó acá. Versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera e hizo de ahí para adelante todo lo que hizo. Pero no lo hizo, digamos, lo que nos está mostrando el Espíritu Santo es una obra de él a través de un hombre. Y lo que ustedes van a mirar en el Antiguo Testamento que hable del Espíritu de Dios son cosas grandísimas que le hizo el Espíritu Santo. Cuando los hombres se salieron de ese contexto, como pasó con Saúl también, como pasó con muchos otros que no escucharon la voz de Dios, entonces su vida fue un fracaso, absolutamente un fracaso. En todo caso, desde el Antiguo Testamento nos está mostrando la importancia de oír al Espíritu de Dios hablar, la importancia de tener comunión con Dios, la importancia de ser obedientes a la voz de Dios por el Espíritu Santo que siempre ha hablado. Y el libro de Ezequiel, para el que lo quiera mirar, también tiene un mover del Espíritu Santo realmente extraordinario, el libro de Ezequiel, que los invito a que lo estudien, de verdad. El libro de Ezequiel nos muestra cómo él se mueve en la voluntad del Señor, manifestando la voluntad del Señor, y cómo los hombres ejecutan la voz de Dios y suceden cosas lindas en esa nación. Entonces, lo que yo quiero hacer con la invitación que quiero hacer a esta comunidad es prestar mucha atención a lo que Dios viene hablando hace un mes a esta comunidad sobre el Espíritu de Dios, sobre el Espíritu Santo. Ustedes no se imaginan la grandeza que eso significa. Pero en la medida que nosotros escuchemos a Dios hablar a través de su palabra, a través del consejo de Él, tengan la certeza que nuestro crecimiento como hijos en la comunión con Él y en el estudio de la palabra va a ser también extraordinario para ustedes y para mí.
Así que esta mañana quiero decirle a la hermana Jenny que pues la puerta está abierta para que su merced empiece a contarnos las historias de Dios en esta mañana. Estoy sudando un momento, que estoy pero malo. Buenos días a todos. Bueno, hermanos, quiero hacer un énfasis en lo que yo he dicho, y es lo siguiente. Pues las escrituras nos muestran que si toda la escritura ha sido inspirada por Dios y ha sido revelada por Él a todos los hombres que escribieron, eso nos muestra que el Espíritu Santo ha estado desde siempre, desde que empieza esta historia, y hasta cuando, digamos, si vamos a hablar referente al libro, pues hasta cuando ha sido sellado, ¿cierto? Es decir, que no es que apareció en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Y por qué quiero hablar de eso? Si ustedes ven en Génesis 1:2, ahí ya aparece la actividad del Espíritu Santo y las que ha citado Joa, y tal vez podríamos buscar muchísimas más intervenciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, donde realmente los hombres o los santos hombres, como dice la Escritura, que hablaron porque el Espíritu de Dios venía sobre ellos y les comunicaba el mensaje de parte de Dios para darlo al pueblo. Esa era la función del profeta. Pero yo quiero enfocarnos en esta mañana. Quiero que nos enfoquemos en algo. Si el Espíritu Santo ha estado, siempre ha estado, ya lo hemos hablado, ¿por qué tenía que venir? Para morar ya en el hombre, ¿cierto? Si siempre estuvo. Esa es la pregunta. ¿Por qué si siempre ha estado y siempre estuvo y siempre ha actuado? ¿Por qué tenía que venir? ¿Sí? Y entonces vimos la historia de Isaac con Rebeca, la samaritana, que más claramente nos muestra acerca de esa agua o esa fuente, nos lo aclara el versículo 7. Nubi, ¿lo puedes leer, por favor? Juan 7:39, con énfasis, por favor. Para conectar la enseñanza, ¿por qué vamos a ver el Espíritu Santo, en realidad? ¿En cualquier versión? Sí. Yo creo que Valeras mejor no, pero no importa. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Perdón, lee desde el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Escuche el 39 lo que dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Es decir, que lo que se venía hablando era referente al Espíritu que se había de recibir. Por eso una fuente, o todo lo que venía hablando acerca del cántaro, que era un agua limitada y que se necesitaba realmente esa fuente de agua viva. Bueno, entonces, luego Dios hace una promesa. Hace una promesa, y creo que acá ya lo hemos hablado, pero no sé si en realidad todos tenemos claro acerca de la promesa. Y entonces vamos a mirar hoy desde dónde empezó esa promesa. ¿Por qué vino y qué es esa promesa?
Vamos a mirarlo. Yo les quiero pedir que tengan paciencia porque vamos a leer bastante, pero es muy importante porque nosotros necesitamos conocer qué dicen las escrituras y entender realmente por qué el Espíritu Santo nos está llevando hacia este camino. Entonces, ¿cuándo ustedes tienen referencia de que se hizo esa promesa? En Génesis 3:15 la primera vez. Bueno, ¿quién más? Pero en Génesis 3:15 hablas del libertador, no del espíritu. Bueno, sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Y cuando se le dice a Abraham, a ti serán benditas todas las naciones de la tierra y por ti vendrá la simiente, que es la promesa, que está en Gálatas 3, 16, 15. Bueno, listo. Allá vamos a ir hoy entonces, porque necesitamos conocer qué dicen las escrituras, ¿cierto? Para mirar si está desligado, si tiene que ver, si realmente aquí fue la primera vez, de qué nos está hablando las escrituras. Y realmente pues esto nos va a ubicar porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo necesitamos saber quién es el que habita en nosotros y por qué si él siempre estuvo, tenía que venir, ¿cierto? Necesitamos entender un par de cosas que son bastante importantes. Entonces, quiero que leamos un momento Génesis 12. Génesis 12, con respecto a lo que dijo el Señor. Génesis 12 del 1 al 3 puede ser. ¿Quién quiere leer? Yo, Dale. Génesis 12. Uh-huh. ¿Del 1 al qué, perdón? Al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien. Con base en este texto, yo quiero que usted me diga qué ve. ¿Cuál es el eje central de esto que usted está escuchando? Si yo le pregunto, ¿qué le llegó a su oído? ¿Qué me puede decir? ¿Qué entendió allí? ¿Qué quedó? No sé, para mí queda, desde allí queda, se manifiesta esa Ajá. promesa de restauración y de unión porque para mí la bendición es estar unido a Dios Bueno, y desde allí se afianza ese puente, ¿no? muy bien. Entonces está hablando de bendición, ¿cierto? ¿Qué más ven? ¿Para qué es esa bendición según lo que dice ese texto? Para bendecir a otros. Muy Sí, para bien, hacer bendición. muy bien. Entonces no es solamente para él, sino es con referencia a otros, ¿cierto? ¿Cuántos? ¿Cuántos se van a beneficiar? Todas las Todas familias de las la tierra. familias de la tierra. Muy bien. Todas las familias de la tierra. No se me vayan a perder. Quiero mostrarles algo anterior. A ver desde cuándo apareció esto, en realidad. Porque es importantísimo mirar realmente si esto fue algo que apareció nuevo a causa de, o de dónde salió esto. Bueno, Génesis 1:28. ¿Quién lee? Yo. Dale. Y los bendijo Dios y les dijo,
Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hasta ahí. No lo leamos más, hasta ahí. ¿Encuentran una similitud? ¿Cuál? Bendición. Muy bien. ¿Qué implica esa bendición? El Espíritu Santo en nosotros. Sí, pero ¿qué está diciendo con respecto a lo que dice, lo que acabamos de leer en Génesis 12? Esa bendición, ¿con qué tiene conexión? ¿A qué está ligada? A la creación, o sea, no solo para nosotros. ¿Sí? O sea, que no es individual, está dispuesta a todo el Con un mundo. propósito. Muy bien, con un propósito. ¿Cuál es la bendición entonces? Según lo que está diciendo Génesis allá y acá. Dice, hay dos cosas importantes y es que va a afectar a las familias de la tierra y se va a llenar, ¿cierto? Que va a haber una fructificación y una multiplicación. Es decir, que no es una cosa escasa y lo vamos a mirar por todo el camino, sino que quiero hacer referencia a unas citas para ver que esto no es una cosa que apareció allí, sino que toda la Biblia siempre está conectada y no es una cosa novedosa. Génesis 9, 1. O sea que lo que, si le logro entender, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, habla de fructificar y multiplicar. No Ajá, es algo estático, no es algo de para mí solo o algo así por el estilo. exacto. Habla de crecimiento, ¿sí? Está hablando de unidad que afecta no unos pocos, dice todas las familias de la tierra. Tenía un fin que tiene que ver con toda la humanidad, ¿cierto? Pero miren el 9, acababa de pasar el diluvio. 9.1, ¿quién lo lee? Yo. Bendijo, bueno, Dale. Dale tú. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Nueva esta frase? No. No, ¿cierto? No. Bueno, entonces nos vamos a ir a Efesios, porque quiero ir un poquitico más allá. Le vamos a poner más sazón a lo que vamos a ver hoy. Quiero que miremos Efesios 3. Efesios 3. Y vamos a leer desde el 1 con énfasis en el 9. Así es de que quien lea, quiero que por favor le ponga bastante énfasis a la escritura. ¿Leo? Sí, por favor. Dice así. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuáles... Ojo con eso. Ok. Y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Voy a hacer ¿Sí? una pregunta.
No, hasta ahí. Voy a hacer una pregunta. ¿Desde cuándo estuvo escondido este misterio? Desde siempre. Desde siempre. Muy bien. ¿Una cosa novedosa? No. No. Parece que estuvo en el corazón de Dios siempre, ¿cierto? Ujú. ¿Y cuál es el misterio? Según lo que acabamos de leer. Cristo, nosotros. Cristo Jesús. Verso 6. Ujú. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Bueno, aquí ya tocó la promesa, ¿cierto? Habíamos hablado de que Génesis 3:15 hablaba de la venida del Salvador, ¿cierto? Pero entonces para mirar, ¿está desligado la venida del Salvador con la promesa? No. ¿O se está hablando de un mismo asunto? Mismo. Bueno, entonces ahora sí, teniendo estas referencias, vamos a mirar las escrituras en Génesis, porque desde allá empieza a hacerse más contundente la promesa y realmente las escrituras hablan del evento cuando se habló con Abraham, ¿sí? Cuando él le hace la promesa a Abraham. Bueno, entonces vamos a ir allá. Jenny, Señor. entonces, como para abrir un poquito más el versículo 6, Sí, pues hay un misterio que está escondido sí. desde los siglos y los siglos, Ujú. pero que a un man que era chiquitico como yo le fue revelado todo eso. Exacto. ¿Sí? Muy bien, le fue revelado. Que los gentiles, o sea, nosotros, no solo los judíos, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ujú. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Exactamente. Y participantes de la promesa, dos cosas. Dos cosas. Una cosa es que somos iglesia, pero también somos participantes como iglesia de esa promesa. Muy porque bien. el cuerpo es la iglesia, ¿cierto? De la Muy bien. promesa. No he dicho cuál promesa. Esa promesa no se consigue ni a la puerta, ni pegado, ni por los lados, como siempre digo, sino en Cristo Jesús. Jesús. Y tiene una connotación todavía ahí más grandecita. Sin entender lo que sigue, no sabemos de la promesa. ¿Qué es lo que debemos entender? Es por medio del Evangelio. Muy bien. Por medio del Evangelio. Tienen que haber tres cosas o cuatro: muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Muy bien. Además que es un misterio que estuvo escondido, pero que fue revelado para estos tiempos a los apóstoles y a los profetas, pero, muy importante, que estuvo escondido desde los siglos. Porque quiero hacer énfasis en eso. Porque no es una cosa que apareció a última hora, que tocó, que surgió a causa de, sino que más bien siempre estuvo ¿dónde? ¿En dónde estuvo ese plan? En el corazón de Dios. En el corazón de Dios, en la mente de Dios. Muy bien. Entonces ahora sí nos vamos a dirigir al momento de la promesa, porque vamos a descubrir y vamos a ver una figura hoy. Vamos a ver otra de las figuras que el Señor usó para explicar más claramente qué es esa promesa y de qué es lo que estamos hablando. Porque si nosotros vamos a empezar a conocer al Espíritu Santo, necesitamos entender quién es el que habita en nosotros, cómo fue que se dio ese evento, de qué se está hablando más claramente. Y si siempre estuvo activo y siempre ha tenido una influencia demasiado importante, porque es demasiado importante lo que ha hecho el Espíritu Santo. Si la Escritura dice que toda la Escritura no la dividió, no es un pedazo, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso lo ha hecho el Espíritu Santo, y también nos cuenta las Escrituras que el Espíritu Santo es quien revela la misma Escritura, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que entender que estamos frente a una persona que fue enviada también como consolador y que ahora habita en nosotros y se dio cumplimiento de todo esto que estamos hablando esta mañana.
Pero entonces vamos a empezar a descubrir por qué y para qué. ¿Qué es todo este misterio? Y ahí vamos en este proceso que Dios nos ha traído, entendiendo cómo somos iglesia y luego ahora el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces vamos a ver Génesis 15. Y vamos a ver el 1 del 1 al 7. Para ver un poquito más lo que ya había dicho en Génesis 12. Un poquito más claro. ¿Quién quiere leer? Yo. Dale. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham. Abraham, perdón. Está bien que me corrijas, amor. Regaño. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham: Mira que no me ha... Tranquila, mi amor, tranquila. Dijo también a Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. ¿Hasta el 6? 7. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Bueno, hasta ahí. Abraham, un hombre anciano, ¿cierto? Que había sido llamado de una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos, una tierra pagana, ¿cierto? Entonces él es llamado y a Dios le place decirle que le va a dar un hijo y que, ¿cómo va a ser? Según eso, esa descendencia pequeña. No, nos muestra la escritura desde Génesis 1:28 que el deseo de Dios siempre ha sido ¿cuál? Poquito, escaso, pequeño. Llenar la tierra. Llenar la tierra, ¿cierto? En él no hay escasez. Sus propósitos son demasiado amplios, demasiado extensos. Y entonces a él se lo dice: bueno, tú tienes un esclavo y estás preocupado, pero yo te voy a dar un hijo, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasó. Y aquí es donde necesito que tengan bastante paciencia porque vamos a leer esta historia, que tiene mucho detalle, es muy importante, pero no la vamos a leer pues toda porque es muy larga, pero sí es importante ir leyendo paso a paso para comprender qué fue lo que sucedió. Y luego vamos a ir a Gálatas, que es donde nos lo explica más claramente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el capítulo 16. Voy a leerlo yo. Vamos a leer desde el 1 hasta, creo que es necesario leerlo todo. Dice así, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió
y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y miren lo que sucedió. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Escuchen. Junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente. Y aquí está entre Cades y Baret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Pregunto, ¿este era el hijo que Dios le había prometido a Abraham? No, ¿cierto? Bueno, aquí ya tenemos entonces una parte de la historia. Vamos a avanzar. Vamos a ir a Génesis 21. Génesis 21. ¿Alguien quiere leer? Porque vamos a leer hasta... Sí. Creo que hasta el 21. Desde el 1 hasta el 21. Dale. Dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia.
Ojo con ese versículo 12. Lo vuelve a leer, por favor. Con todo gusto. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Muy bien. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un cordero de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Muy bien. Bueno, hasta aquí. ¿Qué podemos ver de esta historia? Entonces tenemos un padre de familia, ¿cierto? Que es Abraham. Viejos, con su esposa, ya de una edad avanzada. Entonces Dios le había prometido que le iba a dar un hijo, porque pues él estaba haciendo un reclamo que tenía un esclavo. Ese Damaseno, Eliezer lo dice como, ese es el que va a heredar. Y entonces Dios le dice: no, un momentico. Yo te voy a dar un hijo para que tú heredes, y ve y sales. Te voy a hacer un ejemplo, le dijo Dios. Ve y mira las estrellas del cielo. Así voy a hacer que se multipliquen tu descendencia. Va a ser muy grande sobre la tierra, pero no es con el esclavo. Entonces Sara se apresura, ¿cierto? ¿Y qué hace? Le entrega su esclava, Agar, para que tenga un hijo con ella, y quizá ahí está la bendición. Pero Dios le dice: no. Un momentico, ese no es el hijo que yo les prometí. Yo les voy a dar un hijo, y ese hijo se va a llamar Isaac, y de él vendrá la promesa. Entonces vamos a ir un momento, vamos a ir a Gálatas, porque necesitamos como desenredar un poquitico la pita. Vamos para allá. A ver, porque necesitamos entender la promesa. ¿Desde dónde viene todo esto? ¿Y qué es lo que significa además? Vamos a mirar Gálatas. Hermanita, de allí también aprendí que tengo que hacerle caso a mi mujer. Muy bien. Muy bien. Gálatas 3. Bueno. Creo que nos toca leer hoy, y leer bastante. Vamos a leer desde el 6. ¿Alguien que desee leer? ¿Aleja? ¿Maleja? Bueno, está bien. Sí, Maleja. dice.
Vamos a leer desde el 6 al 18. Listo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Lo vuelves a leer, por favor? Escuchen bien. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo se recibe la promesa? Por la fe. Por la fe. Bien, por la fe. Sigue. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto proveniente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Muy bien. Bueno, de aquí vamos a ver unas cosas que son muy importantes, pero entonces necesitamos entender un poquitico más de qué es que estamos hablando. Gálatas 4, capítulo 21, versículo 21, perdón. ¿Quién quiere leer? (4:21). Voy a leer. Alguien que no haya leído. O Alguien que no haya leído. ¿Puedo leer en esta versión o hay que ser Reina Valera? Reina Valera mejor. Sí, mejor, para no perdernos. Pero cojo la de Pedro. 4:20. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Lee nuevamente, por favor, que no se te escuchó. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito, ¿sí? ¿Sigo? Sí. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud.
mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Sigo? 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Listo. Está ahí. Bueno, Dar un ahora punto. sí tenemos un panorama amplio y expuesto para sacarle el jugo. Estamos frente a una alegoría, ¿cierto? Se usaron unos personajes. Hablamos de que íbamos a ver una figura. Entonces, Abraham, que es ese padre, tuvo dos mujeres. ¿Cuáles dos? ¿Cuáles? Sara y Agar. Sara y Agar. ¿Qué simbolizan esas dos mujeres? Los dos pactos. ¿Cuáles son los dos pactos? ¿Sabemos? El antiguo y el nuevo. Bueno, el antiguo y el nuevo. La ley y la gracia. Muy bien. La ley y la gracia. Estamos hablando de los hijos de la ley y los hijos de la fe, según lo que dice todo el texto. Pero nos está diciendo que nosotros somos hijos de quién? De la gracia. Muy bien, de la libre, ¿cierto? Y que hay otros hijos que ¿cómo están? Esclavos. Esclavos. Entonces, ¿por qué tenía que salir Agar e irse? Según lo que está diciendo el 29. Perdón. Porque no heredaría pues la promesa. Muy bien. ¿Cómo no podía heredar la promesa? No la podía heredar porque no era la promesa. Él no había sido el prometido, el hijo ¿Por qué? prometido. ¿Por qué? Miren el 30. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Muy bien. ¿Se puede heredar la promesa con una pata en el antiguo pacto y con una en el nuevo? No. ¿Se puede? ¿Se pueden hacer ese tipo de mezclas? ¿Qué está diciendo la Escritura? ¿Cómo se recibe la promesa? Siendo libre, no esclavo. Muy bien. Un esclavo no puede heredar una promesa. Exacto. Por fe. Por fe se recibe la promesa. Entonces, ¿qué está diciendo con esta alegoría? Si metemos nuestra cabecita un poquitico más allá, porque resulta que pues siempre hemos tenido la historia de Abraham y de sus mujeres, y uno dice, pues como que injusticia. Primero la vieja le dice, venga, tenga un hijo ahí, pero después la echa al desierto. Entonces uno dice, ¿y eso qué es? Como que injusticia todo eso, ¿cierto? Pero estamos aquí hablando frente a una situación que habla de dos pactos. Y entonces nos dice que quienes están bajo el primero realmente se encuentran en esclavitud en la actualidad, pero que hay otros que ya son libres y que es de esa manera que se recibe la promesa. ¿Sí? Toda la Escritura siempre es eso, una alegoría.
una historia contada de una manera maravillosa para poder comprender que estamos frente al mismo pensamiento. ¿Quién es ese padre? ¿Quién es Abraham en esta historia? Representa a Dios. Al padre, ¿cierto? Con dos hijos, que son los dos pactos. Luego estamos hablando de ¿qué? Dos pensamientos. Dale. Es que quiero aportar un poquito a lo que estamos hablando, yo sé que pues todos sabemos, pero digamos lo que hemos venido leyendo, ¿cierto? Ajá. Sobre quiénes heredan y quiénes no heredan la promesa, ¿cierto? Y hablamos de los hijos de la esclava y los hijos de la libre, ¿cierto? Sí. La esclava fue echada de la casa porque el hijo de la esclava no iba a heredar con el hijo de la libre, porque la promesa fue hecha al hijo de la libre, ¿cierto? A la esposa de Abraham, ¿cierto? Sí. Entonces dice acá, otra vez en el versículo 8 del capítulo 3, dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, sí, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, no hay exclusión. Muy bien. No hay exclusión. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, o sea, los de la promesa, ¿cierto? Sí. Los de la libre. Porque todos los que dependen de la obra, de las obras de la ley, están bajo maldición. Es que hay que entender un poquito más eso en el sentido de, como decía Jenny, hay veces queremos vivir un poquito la ley, un poquito la gracia, un poquito la ley, un poquito la gracia. Entonces no entiendo el sancocho, o sea, ahí no se entiende realmente. Ahí hay una mezcla que la escritura dice no puede ser. Porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque ¿qué dice la ley? Haga y vivirá. ¿Pero qué tiene que hacer el de la ley? Toda la ley para poder vivir. Haga y vivirá. Luego, ¿cuántos pudieron hacer, aparte del Señor Jesucristo, la ley? Ninguno. Ninguno lo pudo hacer. Y dice acá, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Otra cosa que no hace la ley, justificar. Por la ley nadie se justifica. Y eso es evidente. ¿Por qué? 2 puntos. Porque solamente soy justificado ¿cómo? Por fe. Ahí dice, el justo por fe vivirá. Versículo 12. ¿Cómo arranca diciendo? Y la ley no es de fe. La ley dice haga. La ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es que yo le hago el énfasis realmente porque es posible que todavía no hayamos entendido qué es vivir por gracia y qué es estar bajo la ley. O qué es estar haciendo la mezcla, ¿cierto? Bueno. Entonces, vale. Vamos a mirar el 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ese no heredaba no porque no fuera hijo, sino porque cómo tenía, por dónde iba a venir esa herencia. Por un hijo que era del Espíritu, dado por Dios, ¿sí? No por uno que tuvo una intervención humana. ¿Quién metió la manita? Bueno, Sara, que le dijo a él que le dijera a Agar que... Exacto. Entonces le dijo, ay, toma la sierva y ten un hijito ahí. Con eso, pues, ahí tenemos ya el hijito para que nos bendiga, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos deja ver eso? Que no es a la manera de nosotros, sino como Dios dice. Muy bien.
Esto no es con la intervención humana. Realmente toda esta historia es una historia divina absolutamente. Y entonces tiene unas connotaciones muy, muy, muy grandes. Porque esta promesa vino hecha ¿a quién? ¿Cuál es la simiente que iba a recibir esa promesa? Cristo. Muy bien. ¿Dónde está? Verso 16. Escuchen bien. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿quién iba a recibir la promesa? Cristo. Cristo. A él fue hecha la promesa. Y él iba a recibir la promesa. No hablaba de muchos o de otros. A él. ¿Y fue así? Él recibió la promesa o fue hecha la promesa a él para que nosotros los gentiles pudiéramos ser participantes de esa promesa también. Muy bien. Por fe, ¿Cómo sabemos esto? Por fe. ¿Cómo sabemos esto? Hechos 2. Vamos a ponerle más salecita al asunto. Hechos 2. Por favor. Yo creo que lo leemos desde el 32. 32. 32 y 33. Hechos 2:32. A este Escuchen muy Jesús, bien, por favor. a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hasta ahí. ¿Quién recibió la promesa? Cristo. Al que le habían hecho una promesa. Y cuando recibió, ¿qué hizo? La derramó. O sea que ahí entramos nosotros. Ajá. ¿Sí? A participar. Porque fue en Cristo que nosotros pudimos hacernos copartícipes, según lo que leímos en Efesios al comienzo, de esa promesa. Es decir, que si la simiente no hubiera recibido la promesa, ¿nosotros podríamos participar? Absolutamente no, porque somos copartícipes en Cristo, según lo que leímos en Efesios. Hasta aquí estamos entendiendo de dónde viene toda esta historia, pero no sé si la pregunta que yo hice al comienzo está resuelta, porque la pregunta era, bueno, si el Espíritu Santo siempre ha estado, siempre ha tenido participación, ¿por qué tenía que venir a morar en? ¿Qué es esa promesa? ¿Por qué tenía que venir? Yo no sé si ahora que ya estamos a este punto, mirando cómo es toda una historia maravillosa, donde definitivamente esa promesa jamás se hubiera podido recibir en estado de esclavitud. Porque estamos hablando de dos pensamientos. Y la historia se dividió en dos. La primera creación, que fue de Adán hasta Cristo. Y la segunda creación que empieza con la resurrección. Y entonces empieza el nuevo pacto, hecho sobre mejores promesas, dice Hebreos, ¿cierto? Y dice además que se estableció también con sangre. ¿Y para cuánto tiempo? ¿Poquito tiempo? Por siempre. Para siempre. ¿Sí? Se ha establecido para siempre.
Entonces no estamos frente a un evento que va y viene, ¿sí? Que es por un ratico, sino estamos hablando de una promesa eterna. ¿Quién es el hombre en esta historia? Que Dios desde la eternidad tuvo escondido el secreto para venir a traer la promesa y hacer este cumplimiento y decir el hombre va a recibir y va a participar con Cristo de esa promesa. El Espíritu Santo va a habitar en él. ¿Qué es el hombre? Pregunto, no quiero una respuesta. Esto es para meditar, porque en realidad estamos hablando de lo más impresionante por lo cual se ha escrito y se hizo toda esta historia. Pero no lo podemos quizá comprender como se debiera comprender, porque no es cualquier cosa además. Estamos hablando que Dios vino a habitar en un templo no hecho por manos humanas. Y que cuando estaba frente a la samaritana le dijo, oye, se acabaron los montes. No es en Jericín, no es allí, no es allá. No es aquí. Ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar. Entonces, ¿frente a qué es que estamos? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia? ¿Qué es todo esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Quién es el ser humano? Ahora sí, yo. Estaba pensando en que si uno está estudiando en la universidad o en el colegio, o en el colegio y en la universidad, apenas termina la secundaria o apenas termina la carrera, todo el mundo está esperando algo y está esperando un título, ¿cierto? O el de bachiller o el de profesional. Producto de una labor, de un trabajo, de algo que, digámoslo, se merece, porque lo buscó, lo trabajó, ¿cierto? Pero cuando uno mira todo lo que hemos leído en esta mañana, todo lo que se ha leído en esta mañana y que el Espíritu Santo no apareció porque sí o porque me lo gané o lo busqué, cuando uno ve que es una promesa desde la eternidad y que esta promesa no era para cualquiera, sino que era para un personaje llamado Cristo Jesús, después de la resurrección, y que tenía el propósito de mostrar que Dios no hace acepción de personas, que sí había escogido un pueblo para que ese pueblo mostrara quién era Él a las demás naciones, pero que también desde la eternidad tenía el propósito de que nadie se perdiera, como dice Ezequiel, de que ninguno se perdiera, previó esta promesa que no había sido revelada a nadie, sino hasta que Él la quiso dar a conocer, para que ninguno quedara por fuera, nadie quedara excluido. Entonces lo que yo veo desde mi perspectiva es, creo que si yo me pongo a pensar un poquito y más profundamente en mi comunión con el Señor, yo no puedo describir siquiera un poquito la grandeza, la importancia que tengo para el Señor. Lo que significo para Él. En todos los aspectos, porque aparte de que proveyó el Salvador o el Mesías antes de la fundación del mundo, también proveyó la promesa del Espíritu Santo para que nosotros hoy pudiéramos degustar lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la vida eterna en unión con el Señor todo, por siempre. Yo no puedo explicar esto, realmente no lo puedo explicar. No tengo palabras para decir lo que esto significa, pero sí tengo una invitación en mi ser, es que vale la pena todo esto. Vale la pena realmente vivir y puedo entender por qué el Señor Jesucristo sí entregó su vida para que yo tuviera vida. Hoy puedo entender un poquitico más. Antes de que continúen, quiero leer algo, por favor, permítanme. Dice Gálatas 2:16, escuche bien. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No es por mi fe, escuche bien, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, no sé si podemos entender un poquitico más por qué el Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Ahora sí, dale, Nelson. Bueno, pido al Espíritu Santo me ayuda porque yo lo entiendo, pero vamos a ver si lo puedo decir. Entendiendo que venimos hablando de que son dos pactos, ¿cierto? Que simbolizan, o mejor, son dos pensamientos. Cuando yo no conozco a Dios, cuando aún no he creído en la fe del Señor Jesucristo o en lo que el Señor Jesucristo creyó, que es que lo que el Padre dice es la verdad, entonces yo no soy hija, sino esclava, ¿cierto? Ok, cuando yo vengo y creo, acepto al Señor Jesucristo como la revelación del Padre, que es el pensamiento verdadero o la verdad revelada por Él, yo me hago hija. Mi fe entonces está basada, o por eso es que mi fe no es mía, sino en el Señor Jesucristo, por lo que Él se transformó, que es la palabra o el pensamiento de Dios que se hizo carne. Al yo creer esto, entonces es cuando me hago hija. Y cada día voy edificándome, como dice Efesios 2, ¿cierto? Basada en ese fundamento de lo que Él enseñó a los apóstoles y profetas, que dice, siendo Él la piedra angular, ¿sí? Y al ser edificadas o edificados todos en este pensamiento, entonces vamos creciendo para hacer ese templo que fue el que el Señor edificó. Y entonces venimos a ser morada de Dios por el Espíritu o mediante el Espíritu Santo, que es quien nos edifica y quien es la verdad, según lo que dice Primera de Juan 5, 4, creo que es, o 7. Y entonces ahí es realmente cuando somos hijos, somos libres y podemos entonces, sin ningún esfuerzo, sino que naturalmente damos la libertad para que el Espíritu Santo, quien es la verdad, sea en mí, sea en cada uno de nosotros. Pero creo que nosotros limitamos eso, pues bueno, también cuando no hemos entendido, no hemos comprendido plenamente, pero también cuando digamos que nos da miedo seguramente muchas cosas, pues a partir de también muchas cosas que hemos creído y de las cuales a medida que entra esa verdad o los punticos que siempre hemos hablado de los punticos azules y los punticos rojos, que los puntos azules son los pensamientos antiguos o la esclavitud, con los nuevos que son los punticos rojos, que son los pensamientos de Dios. Gracias. Dale. Bueno, yo voy a decir lo que entendí. Entonces el Señor dice, cuando esto sucede, correrán ríos de agua viva. Entonces esto hablaba del Espíritu que habían de recibir porque aún no había venido la promesa, porque aún el Señor no había sido glorificado.
Entonces dice aquí en Hechos, después de haber sido, voy a leerlo en esta versión, enaltecido y colocado por Dios a su derecha, de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, él a su vez, o sea, él recibió el Padre el Espíritu Santo que había prometido, él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Y también como dice allá en Jeremías, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. En aquellos días yo pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, ¿cierto? Y aquí en Romanos 8:11 dice, es lo que veo que pasó. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, o sea que él recibió el Espíritu Santo en el momento que resucita, es lo que yo entiendo. Dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Entonces, pues yo veo que hay una en esta. Entonces lo que dice en Romanos 2. Romanos 2:3 dice, porque como dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y dice todas, yo dije, bueno, entonces él hizo la reconciliación de toda la familia, o sea, la salvación fue dada para todo el mundo, ¿cierto? Entonces dice, y piensas esto, hombre, está hablando a cualquiera, tú que juzgas a los que tal hacen, no, perdón, no cualquiera, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, o sea, aquí el énfasis está en el 4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, o sea, la de Dios, te guía al arrepentimiento. O sea, el que más tiene paciencia es nuestro Padre, esperando que todos se arrepientan. Pero obviamente sabemos que eso no va a pasar. Es dado para todos, pero solo todo aquel, como dice Juan 6, ¿cierto? De que todo aquel que oyó y aprendió de él viene a mí. Entonces, pero él le tiene paciencia y tiene benignidad para que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que entendí. Creo que esto lo deja uno en shock, ¿no? O sea, está uno como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es una cosa muy fuerte. De verdad yo lo digo con suma reverencia y respeto, porque no estamos frente a cualquier cosa. Yo quiero leer un pasaje que me es necesario leer. Por favor, escuchen atentamente. Dice Gálatas 2:20. Voy a leer hasta el 3:5. Es corto, pero por favor presten mucha atención. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, les dijo a ese pueblo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta afirmativa, ¿cierto? Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, con mayúscula, pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues bueno, creo que definitivamente para los que entramos en el nuevo pacto,
lo creemos y estamos allí, creo que no podemos dar un paso atrás y tenemos que mirar cómo estamos viviendo, porque no somos esclavos, ya se ha hecho esa transición y estamos ahora viviendo ya en el espíritu porque somos hijos de la libre. Para eso es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Para ya no volver a vivir en esclavitud. Ni como dije hace rato, con un pie aquí y el otro allá. No, no, no. Nosotros no podemos hacer esto. Por eso nos es necesario conocer todos estos misterios para poder entender realmente quiénes somos, en dónde estamos. Y yo también les digo, no es fácil de explicar. Queda uno sin palabras, porque es que esos son acontecimientos, o es el acontecimiento por el cual se ha hecho todo. Es más, estaba escondido celosamente para ser revelado. Y ellos decían, y nosotros lo sabíamos, pero administrábamos esos misterios y esos secretos para ustedes, dijo un hombre allá en Pedro. Y pues hoy estamos frente a una verdad impresionante, pero como que no sabemos cómo comernos la galleta, o sea, está grande, está rica, está, sí, pero no es fácil. Dale. Sí, quiero hacer un poquito de énfasis en eso, empezando por mí mismo, por mi vida. Quiero decir dos cosas. La primera es que le ruego a Dios que esto no sea técnico, que esto no sea unos versículos que me aprendí y acabo de saber algo técnicamente. Esa es la primera, porque eso técnico me vuelve mecánico y solamente transmito un mensaje y ya, y mi vida sigue siendo tal cual, igualita y no ha pasado nada en la vida. Entonces, o esto me transforma, esto renueva mi manera de pensar y transforma mi vida, o no he entendido nada y se convirtió en algo versículo tras versículo y me sé tantas cosas y tantas y voy y le transmito a otro. Eso no. Esa es la primera. La segunda que quiero decir, no somos esclavos. Hemos entendido que no somos esclavos y si no lo hemos entendido necesitamos estudiar, necesitamos de verdad meternos en esta preciosura de la escritura para entender, no somos esclavos, no somos esclavos. Tercera, usted y yo no seguimos a ningún hombre, a ningún hombre. Lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. No seguimos ningún hombre, ni lo que Jenny dice, Giovanni o el que se pare aquí. Ustedes no van a seguir eso. Ustedes van a seguir es la dirección del Espíritu Santo y por eso digo, es lo único que nos va a renovar y transformar la vida. El hogar, la economía, la salud, absolutamente en todas las áreas de nuestra vida esto nos tiene que transformar. Y si no, estos técnicos salir aquí a escuchar una gran enseñanza teológica y ahí se quedó en una enseñanza teológica y la teología no transforma a ninguno. La teología no renueva a nadie. La teología es algo académico y punto y se acabó. Pero cuando a esta teología le metemos nuestra voluntad en meternos, en entender, en saber realmente la identidad que Dios me está dando, yo les digo a mis hermanos que esta comunidad va a ser realmente extraordinaria para manifestar el carácter de Dios en todos los pasos que demos, en toda la vida que demos. No seguimos a hombres, no somos esclavos. Hemos recibido la promesa como coherederos de esa promesa que recibió el Señor Jesucristo. Si no, no estaríamos en nada todavía bajo ley. No seríamos libres, seríamos todavía realmente dignos pues como dicen, en vano murió Cristo. Entonces, mis hermanos, esa es mi invitación desde lo profundo de mi ser. Aquí el único que sabe es el Espíritu Santo. Y nos dejó la Escritura para ir allí a escudriñar y que Él nos cuente.
Hoy sabemos algo, pero necesitamos que Él nos lo cuente para que eso sea vivo en nosotros. Usted puede coger 10 versículos y decirlos, y decirlos y decirlos, pero su vida no cambia, la mía no cambia. Entonces, de eso se trata esto. Era lo que quería expresarles con todo mi amor que de verdad tengo por cada uno de ustedes, por mí mismo, por mi casa, por mi hogar, por mis hijos, porque es necesario que esto sea evidente en nosotros, no versículos, evidente. Gracias. Quisiera pedirles un favor, que alguien lea Primera de Corintios 2:10. ¿Se puede en otra versión o Reina Valera? Podemos leer primero Reina Valera y después si quieren otra versión, no hay problema. ¿La leo? Sí, por favor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Hasta cuál? Hasta ahí. Otra versión, por favor. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿La siguiente? No, hasta ahí. Solo quiero decir esto, agregando a lo que se ha dicho esta mañana. Pensando, empezamos con la escritura de que toda la escritura está, toda, hago énfasis otra vez, toda la escritura, inspirada por Dios, ¿cierto? Y este texto que se acaba de leer dice que Él es el que conoce lo profundo de Dios, lo escudriña, pero no lo revela. Y entonces Él vive ahora en nosotros. Él conoce el corazón de Dios. Y ha escrito, y lo que dejó escrito tiene misterios, pero no los está revelando, no los está contando, para entender el misterio oculto antes de la fundación del mundo. Nos está, quiero decir eso con comillas, que estamos frente al descubrimiento del corazón de Dios. Nosotros no estamos frente a una religión cristiana, por favor. Yo creo que ese paso debemos darlo. Es una transición que tenemos que hacer, de entender que nosotros no somos una religión cristiana, que nosotros somos ese deseo de Dios, de su corazón, para que Él habitara en mí, ser uno con Él. Porque una casa dividida, ¿qué pasa? No permanece. Entonces no podía seguir esa casa como era, pero Él vino y la habitó para que permanezca. ¿Sí? Y eso son palabras mayores. Esto no es una enseñanza para cerrar el libro y tirarlo a la basura. De verdad, es una invitación con mucho respeto que tenemos que meditar e introducirnos en este mundo espiritual para comprender correctamente quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Porque este evento que se llevó a cabo tan impresionante no es para nada, para cualquier cosa. ¿Sí? Por eso esto requiere de meter uno todo su ser, que estamos frente al corazón de Dios, ahondando, introduciéndonos en ese mundo. Yo no sé si alguien más quiere decir algo. Yo había levantado que quería leer lo que dice Romanos
1, 2 al 4, y dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y pues digamos que es igual lo que hablábamos de que todo se trata o está en creer. Y si habla de que nosotros también ya resucitamos, fuimos sepultados y por creer en Él resucitamos, estamos ahí. Entonces recibimos también esa promesa. Por lo mismo que Él la recibió, porque Él resucitó. Al resucitar fue que recibió esa promesa. Nosotros también, al resucitar juntamente con Él, tenemos esa promesa. Y es la que nos transforma.